Claro, y hablando de esto, antes de entrar, porque son dos cosas que tenía acá anotado, yo escuchaba hoy a los grupos sociales, específicamente al Frente Unitario de Trabajadores, hacer una convocatoria para el 11 de agosto y decían algo que me pareció importante. Ayer lo decía yo en el noticiero. Uno de los dirigentes del FUT decía: señor presidente Lasso, que la vacunación no sea una cortina de humo para lo que ocurre en el país. Y esto va anclado a todo lo que incluso nosotros hemos felicitado, porque igual, o sea, creo que es algo positivo que nos vacunemos, respetando a quienes no se quieren vacunar, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar. Pero bueno, me dejó pensando ese asunto. ¿Qué opinas tú de este asunto, Mauro? ¿Realmente va a llegar un punto en donde Lasso se le va a terminar el tema de la vacunación? ¿Se le va a acabar ese cliché y va a tener que afrontar la realidad nacional? Es algo que lo hemos conversado contigo en varios programas, lo he dicho también en otros medios de comunicación. Es indiscutible que el plan de vacunación ha sido exitoso. No podemos desconocer eso, pero tampoco me cansaré de repetir que tampoco es que nosotros como ciudadanos debemos agradecer de rodillas y con las manos poco más al cielo al gobierno por la vacuna, porque no se trata tampoco de eso. Lo que está haciendo el gobierno es cumpliendo con su obligación. Y una obligación constitucional del Estado, y en este caso del gobierno central, es proteger nuestro derecho a la salud, que está anclado íntimamente con el derecho a la vida. Así que no se trata de que nos están regalando, de que es una dádiva, que nos están botando desde una terraza una vacuna y diciéndonos, vea, como limosna tenga esa. No. Cuidado, se confunden los escenarios. Es obligación de nuestros gobernantes, sean de derecha, de izquierda, de centro, proteger los derechos de los ciudadanos. Es nuestro derecho, no es una dádiva. Pero hay que felicitar porque sin duda ha sido un plan exitoso de vacunación y debemos alegrarnos de eso. Pero este plan de vacunación puede convertirse en una especie de bonus track para el gobierno, es decir, le sirve como una especie de colchón, como una fuente de ahorros en términos políticos. El gobierno sabe que esto le ha permitido acumular músculo y capital político, capital social, apoyo popular. Entonces, claro, sobre pretexto de eso, se ha negado o han creído inconveniente aún plantearle al país un verdadero plan y una verdadera propuesta en materia de política pública sobre los distintos temas prioritarios del país. Fíjate tú que solo por mencionar uno, en política fiscal, es decir, en materia tributaria, hasta ahora no se envía una iniciativa legislativa a la Asamblea Nacional. Y eso es responsabilidad y competencia constitucional exclusiva, privativa del presidente de la República. Porque no pueden presentar asambleístas iniciativas en materia económica urgente para derogar, aumentar, modificar o eliminar impuestos. Solo el presidente de la República. Y hasta ahora no lo hace. Tanto es así que días atrás hizo un anuncio parcial. Dijo que iba a derogar el impuesto a la salida de divisas únicamente para las aerolíneas, para que los pasajes aéreos, los tiquetes de avión tengan un valor inferior y que esto aparentemente fomentaría el turismo acá a nivel internacional. Claro, es que la gente humilde viaja todos los días en avión. Eso iba a hacer bastante ruido porque yo no sé realmente si es que de los 17 millones de ecuatorianos, qué porcentaje de los 17 millones de ecuatorianos efectivamente acceden de manera permanente, continua, a un pasaje de avión para salir del país. Pero además, si tú sales del país, lo que vas a fomentar es el turismo en el exterior, pues porque te vas a visitar otro país, pues, o sea, te vas a consumir en otro lado. Entonces, no me sigue cuadrando todavía esa idea de que comprando tus pasajes para irte fuera del país vas a fomentar el turismo interno. Pero lo más importante, de los 17 millones de ecuatorianos, te aseguro que un 80% de ecuatorianos, porque solo en pobres y pobres extremos tenemos más de 8 millones de ecuatorianos que viven con dólares, más de la mitad. Dólares diarios. Solo ahí, mira, ellos, es imposible que tengan dinero para comprar un tiquete de avión, aunque se bajen los costos. Pero bueno, dicho esto, tiene este bonus track, cierro solo con esta idea, tiene este colchón. Entonces, claro, me parece a mí que aún no toma decisiones políticas importantes. Y eso hace
que sectores, ya vemos lo que pasa con la UNE, esta huelga de hambre que se ha prolongado, están mal incluso varios dirigentes y ahora el FUT también anuncia probables movilizaciones porque creo que aún no se hace política real desde el gobierno. Y la política real es decidir, pues. Claro. Y decidir implica favorecer a determinados grupos que pueden ser las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano o favorecer a grupos minoritarios. Pero tomar decisiones siempre trae costos políticos, porque no se puede contentar a todos tampoco, es imposible. Ese es el arte de gobernar, además, decidir, tomar acciones políticas, y eso aún no lo hace el gobierno, pero va a llegar un momento en que le va a tocar hacer política de la verdadera, y esa política de la verdadera implicará sentarse a hablar, sentarse a acordar y también probablemente traerá como consecuencias ciertas movilizaciones de determinados grupos sociales. Sí, definitivamente, Lasso está como rehuyendo a la responsabilidad, está como que sacándosela. Definitivamente, sí, está bien, le disminuye el costo al pasaje, pero creo yo que fue una decisión para un pequeño grupo, para alguien, o sea, chévere, digo yo, ¿no? Ok, sí, pero no es el grueso, no es la mayoría, no es un problema. Volvemos a lo mismo, ¿no, Mauro? Está tomando decisiones muy superficiales, aparte de lo de la vacunación. El tema de acceso la ley a crédito, Nelson. Ajá, mira, la ley de comunicación era otra, si quiere favorecer a un gran sector de la población, ¿por qué no se ejecuta la política pública que él propuso en campaña? Él dijo que iba a promover acceso a líneas de crédito con tasas de interés al 1%. Al 1% anual, no me estoy inventando, eso lo dijo él, y a 30 años plazo. Eso es bueno, eso sería bueno, por ejemplo. Absolutamente. Pero no eso lo es fundamental. ¿Qué es lo que hace falta en este país? Mucha gente tiene ideas increíbles. Nuestro país tiene gente, tiene seres humanos maravillosos, con muchas ideas, preparados, capacitados, y no necesariamente siempre con títulos profesionales, porque hay muchos emprendedores que sin tener un título de tercer nivel tienen ideas increíbles para establecer negocios, actividades empresariales, comerciales, hasta industriales. Pero ¿cuál es el problema de este país? Que no tienen esto, pues. Capital. El capital semilla, porque tú puedes tener ideas increíbles, pero si no tienes el capital, no puedes emprender. Y como no tienes el capital, ¿qué te toca? Te toca lamentablemente renunciar a ese sueño tuyo de tener tu propio emprendimiento, tu propio negocio, tu propia pequeña industria, y te toca trasladarte a ser mano de obra. Y no es pecado ser mano de obra, pero a lo que me refiero es que sería más importante en nuestro país que tengamos un cúmulo de hombres y mujeres que sean los propios dueños de sus emprendimientos, de sus negocios, de sus empresas, a diferencia de que la gran mayoría únicamente sean mano de obra y que tengan que trabajar para alguien que sí tuvo el capital. Entonces, ¿por qué no se fomenta el tema del acceso a capital, a líneas de crédito? Él dijo que si es que el riesgo país, en campaña lo dijo, si es que el riesgo país del Ecuador bajaba y se proyectaba una mejor imagen a nivel internacional, ya dijeron que los bonos en el exterior se han cotizado, es decir, que los tenedores de bonos están contentísimos porque saben y nos ven como buenos pagadores, es decir, saben que Ecuador es un buen pagador y que les vamos a cumplir. Chévere, yo sé que hay que honrar las deudas a nivel internacional, así como entre particulares. Si a ti te prestan dinero hay que honrar las deudas, cierto es. Pero él dijo en campaña que si es que esto pasaba, las tasas de interés de la banca privada automáticamente iban a bajar. Ya, pues, ahora yo le pido que pida a los bancos, él tiene cercanía con todos sus colegas, que les pida que bajen las tasas de interés. La imagen del Ecuador ya ha cambiado, el riesgo país ha disminuido, los tenedores de bonos nos ven con mejores ojos. Pida a la banca privada que bajen las tasas de interés y que no den solo créditos de consumo para un carro, donde saben que pueden caerte si no pagas, sino créditos de económica. Claro, te compras el carro, no pagas, te quito el carro. Correcto, pero créditos productivos para que tú puedas emprender y a bajas tasas de interés y a plazos preferenciales. Ahora, entonces, esa es la política real y esa es la política que va a beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces, ojalá den el paso hacia adelante en estos temas. Oye, Mauro, y tan real es el tema de que el presidente está eludiendo las responsabilidades. Yo considero que el lavado de imagen que le están haciendo a Guillermo Lasso continúa, va a volverse más agresivo con el pasar del tiempo, en este caso de cuidar a su presidente, de que nadie hable mal del presidente. Y lo que te quería decir era que tanto ha llegado el desinterés que en la cara del presidente, y ayer lo hablábamos en el noticiero, en su propia cara,
En estado de emergencia, nuevamente hubieron amotinamientos en la cárcel, hubo otro muerto y lo peor de todo, Mauro, ayer se le fugó uno en la cara de Lazo, en la cara de Cobos. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves este asunto? La semana pasada hablamos contigo igual en un momento sobre la crisis del sistema carcelario y realmente, lo digo igual Nos están mintiendo, absoluta Mauro, nos están mintiendo. con absoluta frontalidad. Mira, me parece un error y un despropósito total haber designado al señor Cobo al frente del SNAI. El señor, en vez de darle explicaciones, de contarnos como país cuál es el plan integral, la política pública que se iba a diseñar para tratar de reconstituir absolutamente el sistema de rehabilitación social, la primera noche lo que hizo fue bloquearnos a medio Twitter, bloquearnos. Se había pasado toda la noche, yo nunca le había dicho nada, y es en serio, de verdad. Yo nunca bloqueó eso y no las cárceles. Yo nunca le había dicho nada, y yo quiero revisar su Twitter al siguiente día de la detención, y ya bloqueado, y un montón de personas, de usuarios en Twitter bloqueados por el señor. O sea, todo lo que no se alinee con el pensamiento de este señor el día anterior, yo me imagino que él o le habrá dicho a su comunicadora, no sé, bloquéeme a toda esta lista. O sea, me pareció surrealista el tema, o sea, de verdad, preocupado en eso en vez de preocuparse de lo importante. Pero en lo de fondo, la crisis del sistema carcelario es algo que se viene arrastrando desde el gobierno de Moreno. Ya vimos lo que se vivió en su momento. Y claro, aquí hay muchos factores. Es un tema, mira, que tendríamos que analizarlo en otro programa entero, pero ahí influye el crimen transnacional, porque hay disputa de bandas organizadas que es conocido por todos. Crimen transnacional porque tienen vinculación con organizaciones y bandas delictivas de otros países. Los expertos han dicho, por ejemplo, vinculaciones con bandas delictivas de México, que operan en Colombia, en fin, en países hermanos, pero que está irradiado y sedimentado a nivel del globo, o sea, no solo en la región, sino a nivel del globo. Y claro, esas disputas entre estas bandas hace, por supuesto, que se generen estos enfrentamientos por el control de los centros penitenciarios y por el control de los territorios, porque lo más, digamos, aterrador de esto y lo más sorprendente es que a pesar de que están privados de la libertad, no es que han perdido el control de los territorios. Claro, siguen trabajando desde ahí. Ellos distribuyen la droga, por ejemplo, donde realizan sus ilícitos, sino que desde los centros de privación de la libertad siguen operando, siguen disponiendo, siguen ejecutando una serie de planes en los territorios para poder cometer una serie de ilícitos, una serie de fechorías. Pero algo importante, la mayoría de PPLs que están en los centros de privación de libertad no pertenecen a estas bandas, porque a veces la gente equivocadamente juzga y señala a todos los PPL. Cierto es que la gran mayoría de PPLs estarán ahí purgando una condena porque efectivamente se equivocaron en su vida y cometieron un delito, claro, y deben pagar esa condena. Hay otro grupo también que están privados de la libertad, pero que aún no reciben sentencia condenatoria ejecutoriada, y hay que presumir su inocencia. Y habrá un pequeño grupo que habrán sido sentenciados injustamente, también hay que decir. De toda la mata, dice. La gran mayoría de estos PPLs no pertenecen a estas bandas delincuenciales, a los que generan estos disturbios. De hecho, un amigo que conoce bastante del tema de rehabilitación social, ayer en la noche nomás me decía que probablemente un 80% de los privados de la libertad a nivel nacional no pertenecen a ninguna banda. Sí, cometieron un delito, están pagando una condena, tienen que cumplirla, muchos de ellos, pero no pertenecen a ninguna de estas bandas. Entonces, cuando la gente piensa y dice, es que todos esos son la escoria, hay que eliminarlos, están actuando de forma apresurada y equivocada. Y consecuentemente, ¿qué se necesita? Un sistema de rehabilitación social que haga honor a su palabra, que los rehabilite, claro, para no que salgan puedan reincorporarse a la sociedad, no para que salgan perfeccionados o para que salgan más locos, perdóname la expresión tan coloquial. No, está bien. Mauro, para cerrar el tema de este que yo te preguntaba, que te traía a colación, pero ¿cómo, desde el punto de vista incluso constitucional, cómo se puede denominar o hablar o etiquetar el asunto de que decretando un estado de emergencia
se le fugue a alguien. O sea, solamente ese pedacito, o sea, analizando solamente esa línea, ¿cómo vemos? ¿Cómo criticamos este asunto? Porque a mí me parece escandaloso y grave, pero se está pasando por las galletas. Y militarizadas las cárceles. O sea, Claro. ni son policías, militarizadas las cárceles. Lo que te refleja es que el sistema está absolutamente corroído. Para ser más sincero, que el sistema está podrido. El sistema está podrido. El otro día igual veía que un guía penitenciario había querido introducir en su cuerpo, pegado a su abdomen, a su tórax, mediante unas fajas, miles de fósforos, porque adentro el fósforo te vale el fósforo, no estoy diciendo la caja de fósforos, el fósforo te vale 25 centavos. Chútica. Miles de fósforos pegados a su tórax, a su cuerpo, como si se tratase de algún alcaloide, de alguna sustancia, de algún estupefaciente. Miles de fósforos. ¿Eso qué te refleja? Un sistema que está absolutamente corroído, que está podrido y que hay que reinstitucionalizarlo y cambiarlo por completo. Y eso pasa igual por institucionalizar una escuela que forme a los guías penitenciarios. No puedes tener guías penitenciarios que se vuelvan o que asuman esta tarea de la noche a la mañana. Necesitas capacitarlos en derechos humanos, necesitas capacitarlos en seguridad personal, en el uso progresivo de la fuerza, cómo repeler cuando un PPL se excede o se comporta de manera inadecuada. Necesitas darles buenos salarios, buenas remuneraciones. Oye, ¿tú crees que un guía penitenciario con $800 mensuales, que creo que es el promedio que ganan, va a arriesgar su vida? Para nada. Si viene uno de estos PPLs que dirigen estas bandas delincuenciales y le dice, bueno, plomo o la vida, como plata se diría, o plomo, como decía Pablo Escobar, plata o plomo. En las series estas de Netflix, en fin, o sea, plata o plomo. ¿Vos crees que se va a arriesgar? No, para nada, $800. Está comprobado, hay estudios académicos que demuestran que un mal salario es un incentivo para que ese servidor público se corrompa.